podemos entender que este país haya tenido problemas de inequidad en la distribución de la renta, que sea un país tan desigual, siendo tan rico este territorio, estando pegados a la economía más grande, con un acuerdo de libre comercio con la parte norte de América, con tantos acuerdos comerciales o de complementación económica con otras naciones? O sea, no puede explicarse la pobreza que existe en México con tantos atributos y talentos que tiene México y su territorio, ¿no? Así es una paradoja y es creo que lo que nos tiene un poco en esta situación, es decir, tantos años en los que hubo crecimiento económico, en los que la distribución de este fue muy inequitativo, con amplios segmentos de la población en pobreza extrema, amplios segmentos de la población todavía en pobreza. Recordemos que no hace mucho, todavía hasta el 2014 teníamos más de 50% de la población en pobreza, de acuerdo a la medición por ingresos. Hoy en día eso ya bajó a un nivel, pues, 10 puntos porcentuales menos, aún muy alto, pero nada más para tener una idea de lo difícil que es avanzar. Y cuando hablamos de 10 puntos porcentuales de reducción en la tasa de pobreza que ha ocurrido entre 2014 y ahora, pues 10% de la población, estamos hablando de alrededor de 13 millones de personas. Es decir, somos un país tan grande, tan rico, que se puede avanzar en muchas dimensiones, pero que desafortunadamente tuvimos durante muchos años políticas públicas y tomamos decisiones equivocadas que creo que fueron en la dirección incorrecta de aumentar la desigualdad, no reducir la pobreza, en algunos años incluso incrementarla. Creo que eso es lo que se está buscando cambiar y creo que en ese sentido, pues al menos las cifras de hoy son esperanzadoras porque nos dicen que haciendo cosas orientadas a atender esta problemática se puede lograr avances y avances no menores, ¿no? Esta reducción de 5 millones de personas pobres entre 18 y 22, pues ese es un avance muy significativo y creo que, insisto, es algo digno de celebrar y no hay que escatimar el reconocimiento a los factores que dieron lugar a este resultado. Gerardo, democratizar la vida económica, me refiero que articular de una mejor manera o intencional a las micro con las pequeñas con las medianas con las grandes, no permitir que se siga concentrando el gran juego del negocio empresarial entre muy pocas grandes empresas, sino dar alternativa a las medianas y a las pequeñas altas a que participen del esfuerzo de generar riqueza en el país. Así es, yo creo que eso es lo que hay que también avanzar. Creo que ahí hay distintas cosas que se pueden hacer. Una de ellas se ha avanzado un poco en reducir la carga fiscal, la carga de burocracia, digamos, fiscal para las empresas pequeñas y medianas con este régimen de confianza, pero creo que se puede hacer aún más. Y luego, pues creo que hay un tema ahí fundamental que está por discutirse, que es cómo mejorar el acceso al financiamiento para estas empresas en condiciones más razonables para que puedan, pues aquellas que están en condiciones de crecer, que Claro. lo puedan hacer y que las micros se vuelvan pequeñas, que las pequeñas se vuelvan medianas y que las medianas se vuelvan grandes. Creo que eso es algo deseable y eso requerirá también una serie de políticas orientadas a buscar expandir el crédito hacia el desarrollo de las empresas y de todo el sector privado mexicano. Será inevitable una reforma sendaria, ¿verdad? Gobierne quien gobierne, gane quien gane en el 24, la reforma sendaria parece ser que ya no podemos seguirla posponiendo, ¿no? Es posible, digamos, siempre, estas cosas siempre es posible posponerlas, desafortunadamente. Siempre se puede encontrar una forma de no hacerlas y de procrastinar en esa dirección. Yo creo que sería deseable pensar en cómo, si queremos resolver nuestros grandes males, pues tenemos que tener recursos para ello. Y en ese sentido, creo que una reforma hacendaria sería deseable. Y sería deseable hacerla relativamente pronto, a lo mejor no en una escala extraordinaria ni cambiar radicalmente las cosas, pero sí que el Estado mexicano se allegara de algunos recursos que hoy en día no tiene, mejorando el sistema fiscal, ampliando la base gravable, quizá mejorando la recaudación de un impuesto como el predial, por ejemplo. Todo eso podría ayudarle, darle recursos al gobierno, si 1 o 2 puntos porcentuales de PIB de recaudación adicional serían muy útiles para poder hacer frente a las presiones que vamos a tener hacia adelante en el lado de salud, en el lado de las pensiones y en el lado de si queremos expandir algunos otros programas o beneficios sociales, ¿no? Si queremos construir un sistema nacional de cuidados, pues requeriremos recursos. Sí. Y para eso necesitamos entonces quizá eventualmente hacer una reforma. Pero todavía también creo que hay espacio para mejorar la recaudación, presionando donde que paguen los que tienen que pagar,
También creo que se pueden hacer esfuerzos en recaudatorios, incluir a gente que no está hoy en la base gravable, pero creo que hacia adelante necesitaremos una cierta reforma que le dé pues entre 1 y 2 puntos porcentuales del PIB al Estado mexicano para poder hacer frente a las grandes demandas de la sociedad. Y atacar la informalidad, ¿no? Que sigue creciendo lamentablemente o sigue muy fuerte en la economía. Así es, pero parte de eso se va a resolver, esperemos, con el crecimiento económico. Cuando ocurre el crecimiento económico, las cifras son muy claras. La gente empieza a transitar hacia la formalidad, porque lo que dinamiza también la economía, pues es un poco eso, ¿no? Así es que eso va a hacer que se empiece a crecer, generar demanda en el lado formal de la economía, y pues buscar, insisto, buscar que la economía crezca con mejoras en el acceso al financiamiento, que el Estado se haga de recursos. Todo eso va a ayudar hacia adelante en esta construcción de un México que queremos, creo que todos, que sea más justo y equitativo. Siendo ya por último, siendo ya un conocedor de estos temas, una persona que de los pocos que conocen a la perfección los temas de pobreza, pobreza extrema, distribución del ingreso, y siendo un mexicano preocupado por eso, ¿a dónde te gustaría contribuir, independientemente de quién ganara la presidencia en el 24? ¿Dónde te gustaría contribuir a que México consiga seguir avanzando en la pobreza, en combate a la pobreza, pobreza extrema y distribución del ingreso, Gerardo? Mira, yo creo que hay muchas formas de contribuir. Yo he tratado de hacerlo desde distintas trincheras. Lo hice muchos años desde mi postura académica, participando en el debate público, con estudios, con análisis. Luego, conforme fueron desarrollándose las redes sociales, empecé a participar en el debate mediante un blog, en Twitter, en los medios de comunicación. Yo ahí he tratado de aportar. En su momento me incorporé al gobierno, como se sabe, iba a ser parte en la transición, iba a entrar a Hacienda, por otros factores terminé en el Banco de México, donde fui su gobernador 4 años, muy buenos todos ellos para mí, de gran aprendizaje. Yo puedo tratar de contribuir, insisto, donde esté voy a tratar de contribuir en una forma u otra. Ahora en la vida académica de nuevo, pues es lo que sigo haciendo, ¿no? Participando en la discusión pública, participando en los medios, aceptando estas invitaciones que me hacen para hablar pues, con gente como tú y con tu público, para poder transmitir un poco mi opinión, cómo veo las cosas, y creo que eso se puede hacer y creo que eso es benéfico para todos, espero. Espero que sean de utilidad mis comentarios y mis sugerencias. Claro que sí, ¿sabes qué? Ya por último, lástima, será por quizás motivo de otra charla. Qué interesante que una persona con tu perfil, con el perfil, por ejemplo, de Jonathan Heath, llegaran al banco de eso ha haber nutrido mucho y oxigenado mucho las decisiones en el Banco Central, una posición de un economista y un especialista que tiene esa dimensión clara, esa fotografía clara de la pobreza extrema como retos a vencer para el futuro del país, ¿no? Sí, pues fue una experiencia interesante y creo que fue útil. Creo que en el Banco de México tuvimos discusiones interesantísimas, así es que, como dices, creo que aporta, pero insisto, creo que hay distintos lugares y trincheras y donde yo esté voy a tratar de seguir haciéndolo de la mejor manera posible. Gerardo, muchas gracias por habernos conseguido el espacio aquí en Entorno al Dinero. Es muy amable, gracias. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Hasta la próxima, gracias. Gracias.